pedirle disculpas a las autoras y pediros disculpas a vosotros, porque estábamos en la comitiva con sus majestades los reyes, con la ministra de Cultura alemana, con el ministro de Cultura español, porque estaban efectivamente visitando a todos los editores y las exposiciones que hemos hecho, pues de Walter Benjamin, de ilustración, etcétera, y acabamos de terminar ahora mismo, así que disculpadnos, pero hemos llegado a tiempo. Bueno, no se puede empezar mejor que con dos mujeres, dos escritoras, sobre todo comprometidas con la literatura, con los libros y con la lectura. Para mí es, bueno, un inmenso honor compartir con vosotras y me siento pues una intrusa siempre aquí con vosotras. Creo que sois las grandes protagonistas. Muchas gracias. Irene, ayer tu discurso, tu speech, tu declaración de amor a la traducción y a la literatura creo que nos emocionó y nos llegó a todas y a todos al corazón y nos recuerda el por qué hemos hecho el esfuerzo de estar aquí este año como país invitado de honor, acompañando y yendo de la mano con autoras, con autores y con editores y agentes y con todo el equipazo pues, que ha hecho posible el proyecto y este pabellón. Muchísimas gracias, porque a mí al menos me recuerdas por qué trabajamos. Gracias. Y bueno, Marta es una escritora que ejemplifica uno de los pilares de este proyecto. ¿Por qué dijimos que esto era creatividad desbordante? Porque no queríamos encasillar los géneros literarios, la literatura, las lenguas, las personas. Queríamos que fluyera. Y Marta yo creo que ejemplifica muy bien, ella y sobre todo con su literatura, ir de la poesía al ensayo, a la novela, a los artículos periodísticos, a hablarnos y a contarnos cosas en la radio, a hablar desde la militancia de la defensa y del compromiso. Así que muchas gracias a las dos. El título de esta mesa, bueno, por supuesto, las conocéis ambas perfectamente. Marta Sanz, Irene Vallejo, autoras españolas traducidas que han llevado no solo la literatura en general, sino un género que sí nos costaba mucho llevar fuera de nuestras fronteras, como es el ensayo. Parecía que nos arrugábamos y nos hacíamos chiquititos desde España cuando hablábamos de ensayo. Creo que El infinito en un junco, recién publicado aquí, nos puede ayudar a ser esa punta de lanza que necesitábamos para que por fin nos miren nuestro ensayo y podamos sobrevolar y llegar a otros lectores a través de la traducción. Y como esto va de la invención de los libros y en los libros, voy a darle primero la palabra, si te parece bien, Marta, a Irene. Yo voy a ser poco invasiva porque tenéis que hablar vosotras con ese conocimiento y con esa belleza. Así que, Irene, cuéntanos un poquito de la invención de los libros en una ciudad, además, encrucijada como es Frankfurt. Bueno, muchísimas gracias. Es un inmenso placer estar aquí en estas malas compañías que son las que nos traen los libros, ¿verdad? La gente peligrosa, las malas compañías que encontramos a través de las letras. Marta, María José, gracias. Es maravilloso poder compartir y escuchar también vuestras miradas y vuestras perspectivas de esta historia y de este mundo de los libros que es infinito y que además creo que cuando hablamos de libros, en el fondo hablamos de nosotros mismos, ¿no? de todos y cada una. ¿Qué significan los libros? Bueno, pues los libros nos reflejan hasta cierto punto, nos permiten proyectarnos hacia otros lugares y experiencias, y en ese sentido pues tienen esa doble capacidad, ¿no? de llevarnos hacia el interior y de proyectarnos hacia afuera. Yo soy desde la infancia una apasionada de los libros. Bueno, en realidad fui una apasionada de los libros incluso antes de saber leerlos, porque mi madre me contaba cuentos antes de dormir. Entonces ella
tenía el libro entre las manos, ella sabía descifrarlo, pero yo no. Y yo asociaba ese objeto, que para mí era tremendamente misterioso, ¿no?, a un poder que pertenecía solo a los adultos, ¿no? Los adultos eran poderosos principalmente porque leían, porque sabían extraer historias, que para mí era uno de los bienes más valiosos del mundo, de aquellas filas de hormigas que circulaban por las páginas, ¿no?, y que a mí me parecían silenciosas, tercas, y a mí no me querían contar nada, ¿no?, solo a los mayores. Y entonces yo descubrí la literatura a través de la oralidad. Y curiosamente después me he dado cuenta de que es la historia de la humanidad, ¿no? Primero la oralidad y después los libros, ¿no? Todos nacemos en un mundo en el que solo existe la palabra hablada hasta que aprendemos a leer. Y ese es también el trayecto de la humanidad. Una larguísima época en la que la palabra era aire, ¿no? Era parte de nuestro cuerpo que salía expulsada, una vibración del aire de nuestros pulmones que se convierte en relatos, en información, en comunicación. Con eso trasladamos nuestros miedos, nuestras pasiones. Con eso nos damos a conocer, creamos comunidades, nos reconocemos, nos enfrentamos, resolvemos nuestros conflictos, atizamos nuestras tensiones y nuestros odios y nuestras pasiones. Y en algún momento, esas palabras que eran solo aire, que eran unas ondas que atraviesan el espacio que nos separa, como decía Homero, aladas palabras, ¿no?, porque vuelan en el aire y se pierden y se desvanecen, en un determinado momento, hace algo más de 5.000 años, lo que en términos históricos es ayer prácticamente, aprendimos a dibujarlo, aprendimos a dibujar las palabras y de esa manera creamos la primera partitura, la partitura del lenguaje. Y de esa forma conseguimos que nuestras palabras no estuvieran condenadas al olvido. Por eso pienso que la invención de los libros es ante todo esa gran victoria contra el olvido y contra la destrucción. Gracias a los libros, las palabras, las ideas, incluso las ideas en su momento derrotadas o desapercibidas, pueden tener un largo trayecto hacia el futuro y llegar hasta el porvenir. Es, de alguna manera, una forma de expandir en el tiempo nuestra experiencia, nuestro influjo y también una forma de poder hablar con los muertos, que suena así un poco lúgubre, ¿no? Parece que hagamos un conjuro, pero de una manera muy elegante, sin ouijas, sin magos, sin poderes sobrenaturales, hablamos con los muertos que escribieron los libros y escuchamos realmente sus voces mentalmente a través de la página. Es una historia hermosa, pero claro, también tiene sus ángulos oscuros, porque la oralidad era un universo mucho más igualitario, donde todo el mundo podía hacerse escuchar. Una vez que nace la escritura y los libros, se convierte en una tecnología al alcance de muy pocos. Y la historia de los libros empieza como propiedad y privilegio de unas clases privilegiadas de aristócratas en el antiguo Egipto, una casta cerrada de escribas que dedicaban toda su vida a manejar esa herramienta complejísima que era la escritura y algunas veces eran más poderosos incluso que el propio faraón porque podían remitirse a la poderosa tradición, invocarla y en ese sentido modificar las leyes, la forma de vida, ¿no?, y ejercer el poder. Pero ¿quiénes se quedaron fuera? Se quedaron fuera la mayoría. Y no solo una mayoría genérica, sino, por supuesto, los más pobres, quienes no tenían acceso a la escritura, a la educación, y muy especialmente las mujeres, que han permanecido durante muchos años en ese mundo de la oralidad,
transmitiendo sus memorias, sus relatos, sus historias a sus hijos, a sus familias, en el calor del hogar, pero no han podido dejar la huella duradera dentro de la historia de la literatura, dentro del canon. Y por tanto, para mí, la historia de los libros es también la lucha a lo largo de los siglos por ir incorporando a esas personas que habían quedado fuera de la gran invención de la tecnología, que en aquel momento inaugural era sinónimo de poder, como son siempre las tecnologías. En principio, el poder que aísla a quienes la poseen y la manejan de todos los demás. Y en El infinito en un junco he intentado contar esa larga historia de democratización de los libros, que tiene grandes protagonistas, las bibliotecas públicas, que son un gran invento. Ahora nos parece algo obvio y evidente, pero alguien tuvo que inventarlas, alguien tuvo que soñarlas y hacer realidad ese gran proyecto humanitario y filantrópico que son las bibliotecas. Y, por supuesto, también los libreros, editores, maestros, todas las educadoras, profesoras, todas esas personas que han hecho posible que cada vez más gente pueda asomarse a los libros y pueda tener esa gran osadía que es escribirlos, además. Pues muchas gracias por esas palabras y por esa reflexión. Sé que todos los que estáis aquí habéis leído El infinito en un junco, pero los que no, por favor, hacedlo porque nos reenamoramos de los libros y de su historia. Y efectivamente nadie habla nunca, bueno, se habla muy poco de las bibliotecas, y es de agradecer esa recuperación de esas casas de sabiduría para el gran lector, para la gran ciudadanía. Hoy, para que lo sepáis, nosotros cuando pensamos el proyecto de Frankfurt, ponemos el foco en el pabellón y ponemos el foco en esta feria profesional, pero queríamos estar con quienes visitarais la feria, pero también con los lectores de Frankfurt. Y a esta misma hora tenemos a Leire Bilbao y a Maite Mutuberría en la Central Bibliothek, pues con esos bichopoemas con los más pequeños, porque esta es una feria también para generar lectores, para enganchar y enamorar a los lectores. Y si Irene nos retrotraía a ese inicio, ¿no?, de esta maravillosa historia, Marta, tú durante la pandemia tuviste, yo no sé si una intuición, una visión, una necesidad, y nos ayudaste. También el libro de Antonio Muñoz Molina, ¿no?, que a mí por lo menos me sirvió para decir, a mí me ha pasado eso, yo he vivido eso, y te sientes un poquito menos solo cuando estás en una situación de mucho miedo. Cuéntanos cómo llegas ahí. Vamos a ver, muy buenas tardes tardes no, perdón, muy buenos días. Ya no sé en qué momento del día estoy viviendo ni en qué lugar. Es como la película aquella de si hoy es martes, esto es Bélgica. Las personas que viajamos muchos tenemos a veces estas confusiones. Discúlpenme. Muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, decir que yo estoy encantada de compartir mesa con Irene Valle, a quien ya conozco desde hace mucho tiempo. Hicimos juntas una gira por Aragón y lo pasamos muy bien, y en ese momento todavía Irene no había publicado El infinito en un junco y luego nos pegó un susto a todos. Lo que ha hecho Irene. Nos quedamos todas allí absolutamente patidifusas, y si para mí era ya un honor compartir espacio con ella cuando todavía no había escrito El infinito en un junco, ahora más, porque yo es un libro del que he aprendido un montón de cosas que no sabía y un montón de cosas que había olvidado. Y creo que una de las capacidades que tienen los libros es enseñarnos algo que no sabemos, aunque a veces como lectores, como lectoras protestemos si nos enseñan, porque parece que nos hablan desde un lugar de superioridad que ya no toleramos. A mí me encanta que la gente me enseñe cosas a través de los libros que escribe. Y también eso, que me permita recordar y dialogar con los muertos. Esto que ha dicho Irene, que me parece absolutamente maravilloso, que todos seamos un poco espiritistas cuando estamos leyendo. También estoy muy contenta de estar con María José Gálvez, porque coincidí con ella en una librería de Madrid. Era Marcial Pons, efectivamente, celebrando el aniversario de una revista española que se llama El Ciervo. Y yo pensé, toda una directora general del libro se viene aquí a celebrar el
cumpleaños de una revista que, bueno, que tampoco es una revista que llegue a todas las masas, sino que es una revista maravillosa, pero que tampoco es para un público restringido y selecto. Y se vino y estuvimos con cuatro gatos o 4 gatas y lo pasamos muy bien y dimos nuestra visión de la cultura y pensé, qué bien, una mujer que se dedica a la política y es dinámica y se mueve y viene y va y tiene ideas y está con la gente, con lo cual, encantada. Me siento en muy buena compañía. No puedo decir eso algunas veces que estoy en otras mesas, ¿no? Otras veces estas cosas no pasan. El asunto parte de mí. Bueno, sabéis que hemos vivido una pandemia, ¿no? Sabéis que pensábamos que éramos una generación o varias generaciones que ya nos íbamos a librar de este tipo de problemas. Tampoco pensábamos que fuéramos a vivir una guerra y creo que vamos a vivir pandemia, vamos a vivir guerra y muchas cosas que pensaban que eran de nuestros abuelos o de generaciones pasadas. Bueno, pues a mí la vivencia de la pandemia y el confinamiento me coincidió con que había salido un libro que se llamaba Pequeñas Mujeres Rojas, en el que yo había empleado mucho esfuerzo, una parte muy importante de mi vida, y era de algún modo una manera de saldar las cuentas pendientes con la parte más sórdida del pasado triste de España. Esos muertos, esas muertas que todavía están en las cunetas y cuyas familias todavía están reivindicando sus derechos para pedir justicia y reparación. Entonces este libro se llamaba Pequeñas Mujeres Rojas y justo fue publicado 3 días antes del confinamiento. 3 días antes. Entonces yo pensé, este libro se va a morir. Este libro se va a quedar en las librerías hechizado como la Bella Durmiente, viviendo un sueño eterno del que quizá no va a despertar, no va a tener tanta suerte como la princesa Aurora. Entonces se me ocurrió, un amigo poeta y gestor cultural, director de la Feria del Libro de Gijón, me dijo, Marta, te tienes que hacer de Instagram ya. Y yo dije, no sé si voy a saber. Y me dijo, y además no solamente te tienes que hacer de Instagram ya, sino que además tienes que aprender a hacer directos. Y dije, esto va a ser imposible ya. O sea, esto me parece bueno. Total. Que yo me hice de Instagram y empecé a hacer directos de Instagram y a sentirme muy sobrecogida porque la gente cuando hablas te manda corazones y entonces a ti te gusta que te manden corazones y yo reformulé mi propia identidad como escritora porque pensé, tú no puedes ser una escritora a la que le guste que le envíen corazones. Tú no eres una escritora de discurso complaciente. ¿Qué es esto? Estás alienada y te estás haciendo una adicta como quien se hace adicta a las máquinas tragaperras por los colores vivos y tal. Pero bueno, ahí estaba yo y al hilo de estas presentaciones por Instagram que hicieron que Pequeñas Mujeres Rojas en realidad no muriera, pues yo decidí hacer un diario de confinamiento en el que utilicé Instagram, esa otra manera de entender los libros, que tiene que ver ahora con la retroalimentación directa, el uso de la imagen y la palabra, cómo se complementan poéticamente lo uno con lo otro, pues utilicé ese lenguaje que para mí es profundamente literario, es una manera de experimentar de otro modo en el tiempo, en la contemporaneidad, con los mimbres de la literatura y de otras disciplinas que se utilizan de una manera sinérgica, e intenté hacer un diario de pandemia que reivindicara la alegría en los tiempos del mayor malestar. Y para reivindicar esa alegría, pues lo que hice fue un uso paródico de Instagram. La fotogenia rosa, los mundos maravillosos, las piscinas de riñón, las chicas posando al borde del abismo, las plantas de la casa o las tartas de manzana, adquirieron en parte de mí pues una dimensión divertida, risueña, paródica, para que de algún modo reconectáramos con esa felicidad que perdíamos por la angustia de la enfermedad, por la incertidumbre. Y lo más curioso de todo esto es que, claro, al final este proyecto digital porque cada día se manifestaba en Internet,
ha terminado cristalizando, ha terminado cuajando en algo tan analógico como un libro en papel. Un libro en papel para el que la editorial Anagrama ha hecho un esfuerzo muy especial, han conseguido editar un libro muy bonito que al final se convierte en un diario de un momento muy especial de la vida de una persona que creo que conecta con la vida de muchísimas otras, pero que al fin y al cabo está recordándonos que hay un modo de leer ajeno a la vertiginosidad de las redes, ajeno a la falta de profundidad, ajeno al ingenio violento y espontáneo, un modo de leer profundo, espeleológico, semiótico, resistente, que es el que nos ofrece la literatura, ¿no? La manera de abordar la literatura. Enlazando con la mesa de antes y enlazando con el título de nuestra mesa, por llamarlo de alguna manera, de ahora. Yo creo que la literatura es importante, socialmente importante, no solamente porque ilumine zonas de la realidad que a menudo no queremos ver, y eso implique una responsabilidad. Por todo eso es importante, pero la literatura sobre todo es importante porque está haciendo que no perdamos una manera de pensar y una manera de mirar la realidad y una manera de afrontar con sentido crítico la vida que a través de otros estímulos tecnológicos no tenemos. Entonces, la literatura nos da un calado y mantiene un modo de procesamiento de la información que para mí es profundamente político. Es político, es reivindicar una parte de nuestra humanidad que se puede perder. Es contravenir o contradecir la idea de la multitarea. La multitarea, la dispersión, la velocidad, como os decía antes. Entonces, ¿los libros son edificantes? ¿Los libros nos hacen siempre mejores personas? No, ni de broma. Y esa es la gracia. La gracia es que tú entras en un libro y puedes salir mucho peor persona de lo que entraste. O sales de un libro y puedes salir con una lucidez que te hace replantearte todos los aspectos de tu vida. Y eso es peligroso. Es maravilloso, pero es peligroso. Como veréis, yo creo que la literatura y las artes en general no son un reducto para la corrección política. Son un reducto para la intrepidez, para la subversión y para la confianza en la mayoría de edad de las personas que leen y en función de su propia experiencia van construyendo su conocimiento. Eso creo que es muy importante dentro de lo que es la invención de los libros y en los libros. Y acabo solamente con una cosa que ha comentado Irene que me parece importantísima. Hay mucha gente que se queda fuera de los libros. Y es verdad que hacemos esfuerzos en nuestro trabajo, vamos a las bibliotecas públicas, vamos a los institutos, en barrios desfavorecidos, y eso todo tiene que ver con esa necesidad que ha planteado Irene de desacralizar la literatura, sacarla del espacio de los mandarines, que diría Simone de Beauvoir, o de los sacerdotes, para democratizarla y entender que todo el mundo puede leer formulándose las preguntas correctas. Pero es cierto que siempre las clases menos privilegiadas, las personas más débiles, los más vulnerables, se han quedado al margen de los libros. Y creo que eso es la pescadilla que se muerde la cola. Tillie Olsen, que es una escritora estadounidense maravillosa que os recomiendo, tiene un libro que se titula Silencios, donde explica, por ejemplo, por qué los analfabetos y las analfabetas tienen derecho a los libros y a una cultura en la que expresen sus inquietudes, sus emociones, su visión del mundo, que les ayude a mirar, que a menudo tiene que ver con la oralidad. Pero también explica por qué las mujeres hemos escrito menos o nos dedicamos a géneros más cortos, excepto Irene Vallejo, o no tenemos ese concepto de la gran obra. Voy a hacer mi gran obra. Las mujeres seguimos dedicadas a los cuidados. Y los cuidados son en gran medida el centro de nuestra vida. Y eso hace
que tu ambición literaria aparezca mermada o que te sientas una impostora en un espacio que tradicionalmente, canónicamente, culturalmente no te corresponde. Y creo que nuestra invención ahora en este momento se tendría que dirigir un poquito hacia ahí. Pues yo no querría dejar nunca de escucharte, Marta. Iba a plantear otra pregunta, pero me quedo donde has terminado. Hace unos meses tuve la oportunidad de estar con un grupo de mujeres que trabajan en el ámbito rural, se llama Fademur, en un pueblo del interior de Lugo, en el ámbito del fomento de la lectura en el ámbito rural, porque efectivamente hay un decalaje entre la ciudad y los pueblos y en el ámbito rural en ese acceso y en esa accesibilidad a la lectura. Y el auditorio eran todo mujeres, pues como mi abuela, mujeres de pueblo, mujeres mayores, mujeres que empezaron a trabajar muy jóvenes para mantener a su familia. Y en un momento dado se me ocurrió formular mal una pregunta al auditorio, que era: ¿vosotras qué hacéis por fomentar la lectura? Y unánimemente era: nosotras nada, ¿cómo nos preguntas eso si nosotras solo hacemos esto? Y entonces pensé: María José, has formulado mal la pregunta. Dije: ¿cuántas de vosotras habéis contado historias y cuentos a vuestros hijos, a vuestros nietos? ¿Cuántas habéis cantado canciones en el campo mientras recogéis un alimento? Y evidentemente eran todas. Y dije: eso es la principal fuente de fomento de la lectura, el contar un cuento. Irene, tú siempre dices que para ti la inspiración de todo lo que ha venido después, por supuesto El infinito en un junco, pero yo te leo en el semanal del País y nos traes con esa belleza a través de la palabra y con esa recuperación de personajes de la mitología y del mundo clásico, nos traes temas de hoy en día que vinculan precisamente con qué podemos hacer por ese amor a fomentar la lectura y cómo lo haces, cómo decides cada semana qué figura nos traes, porque yo también aprendo contigo y no sabía que me faltaban tantísimas cosas de la mitología por aprender, y es maravilloso que despiertes la curiosidad en nosotros. Muchísimas gracias, María José. Yo de verdad que admiro esa labor de ir a los pueblos, de hablar con esas mujeres, de devolverles la autoestima, porque cuántas de ellas, yo también voy muchas veces al mundo rural donde existe realmente apetito por la literatura, por los libros, y cuántas de esas mujeres me dicen: ay, a mí me llamaban la rara por leer, ¿no? Yo era la rara de la familia. Incluso un concepto curioso, ¿no? Que a estas mujeres les consideraban egoístas por leer, ¿no? Claro. Porque leer es el tipo de actividad en la que tú no estás trabajando para otros, no estás preparando una comida, no estás organizando una actividad familiar, no formas parte de la conversación. Entonces, parecía que leer era egoísta, ¿no? Y la familia le decía: bueno, ¿por qué te dedicas a algo que es solo para ti y no compartes con los demás, ¿no? Hasta tal punto, la literatura, como decía Marta, es osadía, es atrevimiento, es también ¿no? la capacidad de reivindicar un espacio propio que mucha gente, por condiciones económicas o sociales, tiene negado. Y entonces, dedicarse a leer un libro, es decir, bueno, ahora este tiempo me pertenece a mí y a esta historia, yo lo elijo, yo lo modulo. Y realmente en los pueblos, María José, seguro que tú has vivido momentos maravillosos en clubs de lectura. Pues efectivamente hay un momento maravilloso que voy a guardar para siempre en mi memoria. Hay un club de lectura que además ellas ni siquiera sabían que era un club, bueno, La Silla de Enea, que está en Martos, en Jaén, y es un grupo de mujeres que no tienen nada en común excepto el amor a la lectura. Y cada tarde mujeres de diferente condición ideológica, económica, social, educativa, cogen sus sillas, se van bajo los olivos, iba a decir centenarios, pero son milenarios, cogen un libro
y leen en voz alta y comparten lecturas. Y bueno, me parece que son de esos momentos que se te quedan grabados en el corazón porque es sin ninguna otra pretensión, ¿no? Solo con el amor a leer y lo que ello les aporta. Os estaba mirando y bueno, no sé si se puede decir qué orgullosa me siento de que representéis a las literaturas que se hacen en España, y estaba pensando en la última vez que España participó en esta Feria del Libro hace 31 años y no sé quién estaría entonces. Ayer Antonio Muñoz Molina dijo que él estaba y que una de las cosas que él veía es que en esta edición había muchas más mujeres, hay muchas más lectoras y cada vez hay más escritoras. Y ahora os miro y me miro aquí porque también en el mundo de la representación pública las cosas han cambiado. Y estaba mirando el programa y más de la mitad del programa de nuestra participación somos mujeres. ¿Cómo veis ese cambio, ya no en la lectura, que ahí hay una brecha en positivo, sino desde vosotras que sois escritoras? Vamos a ver, yo creo que hemos conquistado muchos logros, pero que estamos muy a mitad de camino. Yo creo que hay una estrategia de sectores bastante machistas que tienden a sobrevalorar los logros de la mujer en el mundo de la política, de la cultura, todos los ámbitos de la vida pública, como para decir, ya está bien. Ya basta, esto ya se acabó. Y sin embargo hay informes que dicen que nos quedan 3 siglos para lograr algo parecido a la igualdad, nunca a la supremacía, porque claro, ese es otro de los argumentos que se esgrimen permanentemente. El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés. No. El feminismo no es lo mismo que el machismo, pero al revés. El machismo es una lacra cultural asociada a un sistema económico profundamente injusto y asociada a un tipo de discriminaciones que tienen que ver también con la raza y con las enfermedades y con otro tipo de vulnerabilidades. Y el feminismo es el discurso corrector, que intenta que verdaderamente logremos la igualdad en el ámbito público y que ese logro de la igualdad en el ámbito público, esa no devaluación de la carne de la mujer en los trabajos y en todas estas cosas, no revierta en feminicidio, violencia doméstica y todas esas cosas de las que tanto nos lamentamos. Entonces, en ese sentido yo creo que nos queda muchísimo por hacer, pero por otra parte yo veo que muchas de las posturas literarias que a mí más me interesan, que me parecen más intrépidas hasta estilísticamente, o sea, ya no hablo como mujer feminista, sino hablo como mujer dedicada a la literatura desde que le salieron los dientes y los volvió a perder y le volvieron a salir, ¿no? Yo veo que son las mujeres las que por una parte están resignificando sus aprendizajes del canon masculino, dándose cuenta de que esos aprendizajes forman parte de su cuerpo y que tú no te puedes amputar de tu sistema linfático a Tolstoy, ni al Marqués de Sade, ni a Cicerón, porque es eso como si te amputaras un dedo. Entonces tienes que colocarlo, buscarle otros significados, contextualizarlo, entender de dónde vienen las cosas, qué te hace daño, qué no te hace daño, y al mismo tiempo que estás haciendo eso, estás construyendo una mirada y un modo de decir que es distinto. Entonces, eso yo creo que cuaja en obras de un gran valor y muy representativas de lo que es nuestra contemporaneidad. Aprovecho para que nos felicitemos todos y todas del Nobel a Annie Ernaux. O sea, el Nobel de Annie Ernaux para mí ha sido algo muy valioso, porque Annie Ernaux no solamente ejemplifica la idea esta de que los temas de las mujeres no son solamente temas de las mujeres, sino que son temas de todo el mundo. Un aborto, un cáncer de mama, la relación que tú tienes con tu madre, el olvido, el Alzheimer en una residencia de ancianas, sino que además Annie Ernaux hace una cosa mucho más importante, que es legitimar el relato autobiográfico, aquilatarlo como materia literaria y un poco subrayar la idea de que la primera persona del singular es un plural.
es un encuentro con los otros y con lo ajeno y con la comunidad. Entonces, creo que en ese sentido vamos muy bien y yo desde luego estoy muy interesada en todas las obras escritas por mujeres, por una razón militante que reivindico y por una razón que también tiene que ver con el interés que yo siento por cómo se producen cambios y se experimenta con el lenguaje en mi oficio, que es la literatura. Pues Irene, ya para terminar, porque me dicen que ya, es que se me hace súper corto. Ha sido un suspiro. ¿Podemos hablar un poquito más? Como decías ya. Pues... Perfecto. Mira, yo había apuntado aquí una frase de ayer de Antonio Muñoz Molina que decía que la única certeza en el oficio de escritor es el compromiso con los valores civiles. De algún modo tú antes has hablado de eso. Yo no quería poneros en esa tesitura de que tuvierais que exponeros más de la cuenta, pero como me has hablado de su versión, pues vamos ahí. El compromiso lo tenéis, por supuesto, con la palabra, con la literatura, pero ¿qué queréis contar con vuestras historias, con vuestros libros? Porque evidentemente ahí está el compromiso con vosotras mismas. Claro que sí. En fin, volviendo a lo que decía antes Marta sobre la escritura de las mujeres, yo creo que lo que estamos intentando asediar y tomar al asalto un concepto de universalidad que dejaba fuera a tantísima gente y entre ellas a las mujeres, ¿no? Nos dejaba fuera. O sea, durante mucho tiempo, y esto es evidente si contemplas la historia de la literatura con un poco de perspectiva, es que lo que escribían los hombres era universal, y lo que escribían las mujeres era particular, era íntimo, era cotidiano y pertenecía a una categoría distinta. Lo que escribían las mujeres iba dirigido a otras mujeres, mientras que lo que escribían los hombres era aquello que se definía como universal. Entonces, hay ciertos conceptos que es necesario atacar y que solo desde esa perspectiva se entiende muchas veces las falsedades con las que se construyen argumentos y conceptos pretendidamente, ¿no? como acogedores, ¿no? Universales, valiosos, filantrópicos, ilustrados, y que en realidad tienen graves fallas en su interior, ¿no? Y esto es lo que creo que las mujeres, igual que la literatura de la inmigración, la literatura que nace de esos sectores sociales inicialmente excluidos de la literatura, aquellos que escriben habiendo aprendido a leer y escribir tarde o no habiendo estudiado en el circuito habitual, ¿no? Todos esos universos están intentando o estamos intentando transformar un concepto totalmente sesgado de lo universal. Y creo que Marta es un grandísimo ejemplo de eso. Sí, porque realmente ella ha escrito toda una serie de obras que efectivamente han explorado géneros habitualmente vedados a las mujeres, como por ejemplo el ensayo. En las memorias también abunda, en las biografías abunda mucho más la presencia de hombres, porque evidentemente qué vidas se consideran importantes, trascendentes, ¿no? Esenciales, pues habitualmente las de los hombres que ocupan los puestos de mando, de gobierno, de poder, en definitiva. Entonces tú además has ayudado a construir unas genealogías rescatando otras autoras desde la crítica literaria, desde el periodismo. O sea que es realmente una labor muy coherente a través de todos tus libros, y esas pequeñas mujeres rojas con ese coro de mujeres muertas, como cuántas veces en las grandes tragedias contemporáneas siempre hemos pensado los campos de concentración, los hombres, ¿no? Las víctimas en las cunetas, los hombres, y tú has dado la voz a ese coro de mujeres. Así que realmente es un trabajo coherente en su versatilidad de géneros. A mí me encantan tus ensayos también, cómo has conectado con... Me estás poniendo muy nerviosa, Irene. Pero es verdad, porque a donde quiero llegar es que la literatura de las mujeres necesita
esa visión de continuidad. Necesitas tener colegas, necesitas no saberte en soledad, saber que otras mujeres están pensando y construyendo para abrir unos caminos que tú vas a poder transitar y hacer algo que creo que es esencial para la literatura, que es romper los pactos de silencio. Totalmente de acuerdo. Y además yo creo que al hilo de lo que está diciendo Irene de la literatura que escribimos las mujeres, yo creo que la literatura en este momento que están escribiendo las mujeres está logrando de alguna manera neutralizar esa idea falsa sobre toda la literatura asociada al ocio y al entretenimiento. La literatura sirve para que nos entretengamos y la literatura sirve para que nos divirtamos y la literatura sirve para que creemos realidades paralelas, porque la nuestra a veces es una porquería, todo eso es verdad, pero la literatura no es solo eso. La literatura también es conocimiento y la literatura también es comunicación y la literatura también es responsabilidad cívica. Entonces yo creo que de las personas que practicamos este oficio tenemos que recolocarlo en un lugar que no sea el de la intrascendencia, en un lugar de intrascendencia y falsa modestia, que tiene que ver mucho con el mercado y con las leyes del mercado. Entonces creo que esto las palabras de las mujeres lo están logrando. Y luego, respecto al compromiso del que hablaba María José, yo solamente quiero citar a un escritor español que en realidad se hizo gran escritor por la recepción que tuvo en Alemania, que es Rafael Chirves. A él, cuando le preguntaban sobre estas cosas, decía que él era leninista y prustiano. Las dos cosas simultáneamente y sin que hubiera ninguna contradicción, que él podía considerar sus libros como artefactos políticos que querían, como os decía antes, pues alumbrar las zonas ocultas de la realidad, pero que claro, él tenía otro compromiso muy importante, que era con el lenguaje. La literatura política es la que da otra vuelta de tuerca a la retórica y a las maneras que de decir, para que a partir de nuestra lectura nosotros miremos la realidad de otra manera. Entonces, las palabras de la literatura son importantes. La literatura no es solo narratividad. La literatura es la violencia de la sintaxis, la literatura es poesía, la literatura son todas estas cosas que nos hacen ver la realidad con unos ojos, con unas gafas, como un instrumento óptico diferente. Y eso es lo que no podemos perder, e insisto, eso es lo que a mí me parece verdaderamente político. Y luego, por otra parte, en el campo cultural, tú no puedes introducir un discurso público pretendiendo que sea neutral. No hay discursos públicos neutrales en el campo cultural. Tú siempre te estás colocando en algún lugar. Hay una clave, que es la del discurso dominante, el sol en la segunda línea del pentagrama, y a partir de ahí tú te colocas en el espacio del la, o en el do alto, o en el do bajo, o donde quieras. Pero creo que nada es aséptico en la cultura cuando tú estás estableciendo eso, una conversación pública. Sí, yo quería contar una anécdota precisamente de un club de lectura de un pueblo de Aragón que se llamaba Llobar, que me resultó emocionante porque también habla de la dimensión política de la lectura. Claro. Que no es... y de la lectura en común. Exactamente, claro. De la lectura en común, porque realmente los clubes de lectura son un fenómeno muy interesante en el que se retorna a la oralidad a través del libro. O sea, que digamos que hay un camino de ida y vuelta, se lee individualmente, y esta es la gran conquista de la modernidad, ¿no? Leer individualmente cada uno de nosotros, cada una de nosotras, dominando los tiempos, ¿no? Los ritmos, la reflexión, pero luego ponerlo en común y, por tanto, volver al origen primigenio de la comunidad. Y en aquel pueblo que se llamaba Llobar, que son además pioneros en la organización de clubes de lectura y un poco en la reflexión teórica acerca del club de lectura, me contaron una anécdota preciosa diciéndome que había varias familias que a raíz de la guerra civil habían mantenido una enemistad férrea que pasaba de generación en generación y que nunca se reconciliaba porque al final esa proximidad y ese recuerdo y esos relatos les hacía mantener la distancia, y que algo que había durado décadas y décadas se había resuelto finalmente en el club de lectura, porque por primera vez a través de los libros habían hablado de sus propias emociones, porque evidentemente en los clubes de lectura los libros son el pretexto
para hablar de nosotros mismos, de nuestras emociones. Y es curioso cuando estás escuchando cómo ves que la lectura escarba en los libros buscando lo que cada lector o cada lectora necesita escuchar o saber sobre el mundo, ¿no? Y cómo de esa manera indirecta, que no los enfrentaba, no les obligaba a sacar a la luz los resentimientos, pero se fueron entendiendo, comprendiendo sus puntos de vista, acercando sus posturas y finalmente llegaron a esa reconciliación anhelada que fue a través de los libros y del encuentro. Entonces, creo que políticamente un club de lectura que hace social y colectiva una lectura y una forma de entender la realidad, ¿no? Y que de alguna manera también deconstruye ciertos discursos, critica a los libros que lee y por tanto nos enseña a leer también a veces sospechando de los propios libros que leemos. Que yo estoy en contra de cualquier manifestación de cancelación, pero a favor de una lectura que siempre contenga la sospecha sobre el libro que leemos. Y eso se hace muy bien en los clubs de lectura. Es increíble visitar un club de lectura a lo largo de los años y ver cómo han madurado a través de esas lecturas. Y es fantástico. Entonces, precisamente cuando nos dicen que no hay compromiso político en la literatura, es cuando no interesa que exista esa sospecha o ese cuestionamiento, porque siempre la hay por omisión o por manifestación explícita, ¿no? Yo creo que ese es un mensaje maravilloso para terminar. Primero, que con la cultura, con la literatura, con la lectura se pueden tejer acuerdos que no se pueden alcanzar quizás de otro modo. Yo creo que lo tenemos que aplicar y llevarlo a todos los ámbitos de nuestra vida. Y ahora sí que me dicen que tenemos que terminar, pero os voy a hacer una pregunta a cada una y me contestáis muy breve si queréis. No vamos a saber. sé que estáis pues con las promociones, con las traducciones, con la radio, con los periódicos, con los viajes, con las ferias, con las clases, con la docencia, con los clubes de lectura, con las visitas a los institutos. Estáis con muchísimas cosas y yo os voy a pedir que si nos podéis avanzar. ¿Ya tenéis la semilla en vuestro corazón y en vuestra cabeza de lo próximo que queréis traernos? Yo sí, yo publicaré una novela en marzo, si Anagrama lo tiene a bien, que creo que lo va a tener a bien, o por lo menos así me lo han manifestado. Pero no pienso decir ni una palabra más, o bueno, sí voy a decir una palabra más. Estemos pendientes. Yo creo que es una novela romántica porque habla del amor y la muerte desde una perspectiva muy diferente, habla del amor, habla de la muerte, habla de los espejos y habla de ese grumo terrible en el que estamos viviendo ahora, en el que no sabemos hasta qué punto el cuidado tiene que ver con la vigilancia y la vigilancia con el cuidado. Entonces, yo por una parte coincido con Irene en que a veces la literatura es un lugar para crear consenso, espacios de consenso, pero también creo, junto con Kurt Vonnegut, que la literatura algunas veces es ese canario que se coloca en el túnel de la mina para detectar lo que puede venir. Hay un carácter, no sé si profético, pero sí previsor, que tiene que ver con la capacidad de observación de quien escribe, que yo he querido poner un poco en práctica en esta novela. No sé si lo habré conseguido, pero yo lo he intentado. Y ahí estoy pensando la que se me va a venir encima. Porque luego, claro, nosotras también escribimos con el cuerpo, los textos se nos quedan en el cuerpo, escribimos con el cuerpo y luego nos exponemos con el cuerpo a los clubes de lectura. Porque luego llegas a la Puebla de Almoradiel con clavícula, como me pasó a mí, y tenía al 50% de las lectoras a favor y el 50% en contra. El 50% de las señoras del pueblo me decían, tú lo que eres una pija, que te quejas por todo, y una pesada, y una no sé qué, y no sé cuántos. Y las otras me decían, quéjate más, quiero que te quejes más, porque yo me quiero poder quejar, ¿no? Entonces, esto pasa. Y expones el cuerpo y la salud, ¿verdad?
Totalmente. Sí, bueno, a mí me va a resultar más fácil ser breve porque yo estoy en esa fase de promoción permanente, de país en país, y lo que estoy intentando es como hacer un acopio de experiencias, ¿no? Para tener una perspectiva más amplia. Los libros anteriores los he escrito desde España, desde mi experiencia, desde un momento personal cuidando de un hijo que nació con muchos problemas y realmente en un momento de encierro previo a las pandemias y confinamientos, ¿no? Y entonces ahora tengo una oportunidad de apertura, de experiencias, de conversaciones, y estoy como intentando recoger todo eso para que el próximo libro que escriba ya no peque ¿no? de tener una mirada centrada en la realidad en la que yo me he movido, sino intentar bueno, pues incluir cuantas más experiencias y más reflexiones posibles. Mejor. Entonces a mí me gustaría continuar escribiendo ensayo y novela, porque a mí me gusta explorar esos territorios fronterizos, pero bueno, tengo varias ideas que todavía me están rondando como fantasmas, ¿no? Pero tengo que sentarme con ellas y a ver cómo las corporeizo, ¿no? y cómo se apoderan de mí para ponerme a escribirlas. Pues gracias a las dos por vuestra inmensa generosidad, por compartir con el auditorio y bueno, conmigo, pues vuestros libros y vuestros pensamientos, además desde puntos de vista que están mucho más cercanos de lo que un principio puede parecer. Así que, bueno, un auténtico placer, súper breve, pero un auténtico placer. Y muchísimas gracias a todos vosotros. Gracias. Muchas gracias.